gusto verlos nuevamente, a unos más que otros, no mentira, a todos. Que Dios me los bendiga. Gracias por el tiempo, por la disposición, por estar nuevamente esta tarde aquí para juntos ser animados, edificados, fortalecidos, consolados por la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia conmigo en la primera carta de Pedro. Vamos a continuar con estas clases que hemos estado viendo desde el día de ayer. Vamos a seguir escudriñando una parte de la primera carta de Pedro. Ok, ayer en la noche hablamos un poco acerca del contexto, la circunstancia, la situación, lo que están enfrentando los hermanos a los que Pedro les escribe. Ya quedamos claros de que los hermanos que van a recibir el mensaje están pasando por muchas aflicciones, están pasando por el fuego de la prueba, están pasando por muchos padecimientos de manera injusta. Los hermanos a los que Pedro escribe, como dijimos, están sufriendo, sus corazones están muy afligidos. El mundo los ha desechado, el mundo los ha hecho a un lado, el mundo los ha apartado, son expatriados, lo han perdido todo, pero hemos visto una serie de cosas con las cuales Dios quiere fortalecer, consolar y animar el corazón, no solamente de ellos, sino también de nosotros en esta noche. Vimos en el primer pasaje que aunque ellos son expatriados y lo han perdido todo y el mundo los ha desechado, Dios los ha elegido, Dios los ha apartado para sí, santificándolos, y Dios ha hecho un pacto con ellos. Fue lo que vimos la noche de ayer. Hoy estuvimos viendo en la mañana cómo del versículo 3 al versículo 12 encontramos el segundo pasaje, y el tema central de este pasaje tiene que ver con la salvación. Por lo menos hay una referencia, o 7 veces menciona Pedro la salvación. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, una esperanza viva, y eso tiene que ver con la salvación, pues es una esperanza de vida y de vida eterna. El cristiano, a pesar de que sufre en esta vida, a pesar que enfrentamos diversas pruebas, tenemos una esperanza que va más allá de cualquier circunstancia que nosotros podamos enfrentar en este mundo. Lo peor que le puede pasar a alguien es partir, morir. Sin embargo, ni aún la muerte puede robarnos la esperanza que el Señor nos ha dado, pues es una esperanza viva, es una esperanza que está basada en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Como Él resucitó y vive para siempre, nosotros así también viviremos con Él. Después va a hablar acerca de una herencia, que vimos esta mañana. Una herencia con tres características que reflejan el hecho de que lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno. No se marchita, no se contamina, no se corrompe con nada. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno, pero no es aquí. Y ese es uno de los problemas. A veces nuestra fe decae, disminuye, nuestro ánimo decae, porque vivimos en función de esta tierra, porque buscamos la recompensa aquí, porque creemos que nuestra ciudadanía está aquí. Sin embargo, lo que el Señor tiene preparado para nosotros es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Amén. Amén. Y lo más lindo que decíamos del versículo 4 no es la herencia, porque Dios puede hacer eso y mucho más, sino que termina el versículo 4 diciendo que esa herencia está reservada en los cielos para vosotros. Y el concepto o la idea de reservada tiene que ver con el hecho de que esa herencia, el día que tú decidiste nacer de nuevo, según el versículo 3, el día que decidiste hacer un pacto con Él, siendo bautizada en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios puso su nombre en la herencia eterna de los cielos. ¿Quieres que tu nombre esté en la herencia eterna de los cielos? Debes pensarlo, ¿cierto? Entonces, nuestro Dios dice que esa herencia eterna está reservada en los cielos para nosotros. El verso 5 va a hablarnos de la salvación. La salvación está preparada. Y es interesante los términos que usa: reservada, preparada. No está hablando en tiempo futuro, está hablando en un tiempo presente, si se dan cuenta. Reservada, preparada.
La vamos a disfrutar allá, pero la herencia ya está reservada y la salvación ya está preparada. Amén. Aunque según el versículo 6 tengamos que pasar por diversas pruebas. Y decíamos esta mañana que las pruebas tienen 3 características para que se animen aquellos que no pudieron estar. Las pruebas son, según el versículo 3, por un poco de tiempo. Eso quiere decir que lo que usted está enfrentando en esta vida, por más difícil que pueda ser, va a terminarse, se va a acabar, no va a ser para siempre en comparación a la herencia y a la salvación que Dios ha preparado. Y eso nos tiene que llenar de ánimo al saber que esa tristeza, ese dolor, esa aflicción con la que usted llegó hoy, tarde o temprano, se va a terminar. La segunda característica decíamos que es necesaria. Y nos preguntábamos, ¿cómo algo que causa tristeza, dolor y sufrimiento del corazón puede ser necesario? ¿Quién quiere pasar por una prueba? Nadie quiere pasar por una dificultad. Nadie quiere estar siendo afligido. Sin embargo, según el verso 6, son necesarias. Y son necesarias por lo que nos va a describir en el verso 7, poniendo el ejemplo del oro. El oro tiene que pasar, según el versículo 7, por el horno de fuego. Si el oro no pasa por el horno de fuego, decíamos que no va a poder tener su valor. Pues cuando lo sacan de la montaña, viene mezclado con muchos otros minerales que son impurezas, que no tienen valor y que no sirven. El día que nosotros creímos en el Evangelio y decidimos obedecer al Evangelio, nuestra vida estaba llena de impurezas. Nuestra fe está llena de imperfecciones. Nuestra vida está llena de muchas cosas que no nos sirven en cuanto al desarrollo de nuestras vidas espirituales. Y Dios necesita purificarnos, así como el oro se purifica pasando por el fuego. Amén. Pero decíamos que no solamente nos purifica por medio de las pruebas, sino que para poder moldear el oro el oro necesita pasar por el fuego. No crean que de la montaña la rompen y sale una cadena y el anillo y toda la belleza que ustedes pueden ver en una prenda de oro. Necesita ser derretido, necesita pasar por el horno, necesita pasar por el fuego. Algo que no dije esta mañana es que se dice, los que conocen del tema, que el oro no puede pasar a una temperatura muy baja porque no se purifica, ni a una temperatura muy alta porque entonces no lo pueden moldear. Necesita pasar por una temperatura exacta. Las pruebas que nosotros pasamos, Dios sabe lo que necesitamos y hasta dónde nosotros podemos resistir. Y termina la característica, la última, diciendo que las pruebas son diversas, no siempre son iguales. A veces no terminamos de salir de una situación y ya estamos metidos en otro y en otra y en otra. Y uno dice, bueno, Señor, gracias por trabajar en mí, pero dame un respiro. Sin embargo, si aprendemos a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios, vamos a entender que lo que vivimos en esta vida, por más que a veces es difícil, es una bendición, porque cada vez que pasamos por una prueba, Dios está moldeándonos, Dios está purificándonos, Dios está trabajando en nosotros. Y decíamos en la mañana, me pasaron un anillo de oro, y decíamos que si lo vemos el anillo de oro frente a nosotros, lo pulimos un poco, lo que se ve en el anillo de oro es el reflejo de mi rostro. Dios necesita trabajar en nosotros al punto que cuando Él nos mire, no nos vea a nosotros, sino Él se vea reflejado en nuestras vidas. Y eso hacen las pruebas. Nos limpian, nos purifican, nos moldean y según el capítulo 5, versículo 10, nos afirman, nos fortalecen, nos establecen y nos perfeccionan. Según el capítulo 5, versículo 10. Entonces, ¿son necesarias o no son necesarias? ¿Son una bendición o no son una bendición? Aunque uno dice, vaya pues. Pero bueno, Dios trabaja en nuestras vidas a través de ello. Amén. Amén. Y veíamos el final del versículo 7 como lo que Dios quiere, desea y anhela es que nosotros nos mantengamos firmes, que nuestra fe se vuelva una fe más genuina, más verdadera, más sólida, porque fácil es amar a Dios y servir a Dios y seguir a Dios cuando todo va bien. Difícil es seguir creyendo en Él, en sus promesas, cuando en nuestra vida pasamos por dificultades. Ahí Dios comprueba si realmente crees en Él y en sus promesas.
Aquellos que permanezcan fieles y firmes, termina el verso 7 diciendo que nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fin de nuestra fe, lo que Dios espera, lo que Dios quiere, lo que Dios desea y lo que Dios anhela, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que Dios quiere, lo que Dios desea y lo que Dios anhela es salvarnos eternamente. Por eso a veces considera necesario que pasemos por diversas pruebas. Si la prueba te va a perfeccionar, si la prueba te va a afirmar, si la prueba te va a limpiar, si la prueba te va a purificar, si la prueba te va a moldear para que tú puedas llegar a obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, amén. Porque yo prefiero pasar por una prueba aquí, con la ayuda de Él, pero llegar allá, que vivir aquí tranquilo. Pero que mis imperfecciones, mis defectos y la vida que llevaba no me alcance para llegar a obtener la salvación del mundo. ¿Se entiende? Ese es el deseo de Dios. Y uno tiene que preguntarse por qué Dios desea tanto salvarnos. Porque hablamos mucho de la salvación, salvación, salvación. Pero ¿por qué Dios quiere salvarte? ¿Por qué Dios hace tantas cosas para salvarte? ¿Por qué envió a su Hijo? ¿Por qué preparó una herencia incorruptible? ¿Por qué hizo una salvación? ¿Cuál es el deseo de Él? Porque detrás del deseo de salvarnos hay algo que muchas veces nosotros no vemos, ni entendemos, ni valoramos. ¿Sabe qué es? El deseo profundo que Dios tiene de estar contigo. Pero que nosotros muchas veces no lo vemos, no lo entendemos, ni lo valoramos. Porque si lo entendiéramos, aquí estaríamos. Sí. ¿Cierto? Porque si Él quiere estar conmigo, y quiere compartir conmigo la eternidad, y quiere comenzar a compartir con esa vida estrecha conmigo, muchos queremos ir allá, pero sin tener una relación con Dios. Bueno, versículo 10, 11 y 12. Me llama mucho la atención que Pedro va a comenzar a hablar en el versículo 10 acerca de los profetas que profetizaron. Y pareciese que Pedro desvía el tema. Pareciese que los versos del 10 al 12, Pedro hiciera un paréntesis para hablar de otra cosa. Pues no encontramos mucha relación de lo que venía hablando con lo que va a comenzar a desarrollar. Lean conmigo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta. ¿De qué sigue hablando? ¿Y de qué venía hablando en el verso 9? ¿De qué venía hablando en el verso 7? ¿De qué venía hablando en el verso 5? ¿De qué venía hablando en el verso 4? Entonces no cambia la idea. Sin embargo, vamos a ver por qué introduce este concepto. Dice, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Pedro introduce este concepto? ¿Por qué comienza a hablar acerca de los profetas? Podemos decir varias cosas. En el verso 10 comienza hablando de los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quiénes? ¿Y de qué se trata esa gracia? ¿De qué hablaron los profetas del Antiguo Testamento? Eso es interesante. Porque si nosotros vemos a profundidad lo que el Antiguo Testamento estaba anunciando, muchos de los profetas hablaron acerca de Cristo, lo que iba a padecer y la salvación que vendría tras él. Es lo que nos va a decir en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Ahora, lo interesante de lo que nos quiere mostrar
Pedro es que piensen en un profeta, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Nómbreme uno. Isaías. Isaías habló muchísimo acerca de lo que iba a suceder en la crisis, ¿cierto? Ahora, piensen usted y piensen en Isaías. ¿Quién está en una mejor posición? Isaías anhelaba vivir en este tiempo, porque lo que él profetizó acerca de esa gracia, acerca de lo que Cristo iba a padecer y las glorias que vendrían tras ellos y la salvación, según el versículo, a ellos se les dijo que no era para ellos, sino para quienes. Entonces Pedro quiere mostrarnos que a pesar de las aflicciones que enfrentamos en esta vida, estamos en una mejor posición que los mismos profetas mayores del Antiguo Testamento. Jeremías estaría diciéndonos, ojalá yo estuviese allí sentado. Porque a propósito, los profetas también padecieron. Los padecimientos no solamente los han vivido aquellos cristianos del primer siglo. ¿Cuánto sufrió Jeremías? Sin embargo, sufrió para anunciar un mensaje que no era para sí. Nosotros sufrimos, pasamos por aflicciones, pero vamos a poder disfrutar de esas glorias eternas que vienen después del sufrimiento de Cristo. No sé si se entiende el concepto y la razón entonces por la que Él está transmitiéndonos ese mensaje. Ahora, hay algo interesante. Un profeta era aquel que hablaba un mensaje de parte de Dios. Dios lo puso en el Antiguo Testamento. Dios le transmitía un mensaje. ¿Qué tenía que hacer el profeta? Hablar el mensaje que Dios le había transmitido al pueblo, tal como Dios se lo había transmitido. Lo interesante es que estos profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, no se quedaron solamente con el hecho de anunciar el mensaje, sino que hicieron ellos, según el versículo 10 y versículo 11. Hay tres palabras: inquirieron, indagaron y escudriñaron, a pesar de que no era para ellos. Ellos querían saber mucho más acerca de este anuncio, porque lo que ellos estaban proclamando, lo que ellos estaban anunciando, era algo tan grande, tan maravilloso, tan glorioso, que ellos querían saber más, aunque no era para ellos. La gran diferencia con nosotros es que sí es para nosotros, pero nosotros muchas veces la despreciamos. Porque nosotros muchas veces no inquirimos, no indagamos, no escudriñamos. Hay una salvación. Sí, yo he escuchado que hay una salvación. Hay unas glorias eternas. Sí, me han dicho que si vengo todos los domingos, quizás pueda llegar a pensar. No nos maravillamos de lo que Dios ha hecho para salvarnos, lo que Dios está haciendo para salvarnos y lo que Dios ha preparado para que disfrutemos eternamente. Si entendiéramos la posición privilegiada que tenemos y lo grande que es la salvación que Dios quiere brindarte, viviríamos por Él y para Él cada día de nuestras vidas. Querríamos saber más y más acerca de esa salvación tan grande, maravillosa. ¿Se entiende el concepto, cierto? A pesar de que a esto, según el versículo 12, se le reveló que no es para sí mismo, sino para quienes. Para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Termina el versículo 12 diciendo cosas
en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas quieren saber más, aunque no es para ellos. Los ángeles desean mirar. Y nosotros, que somos privilegiados, muchas veces no le tomamos el peso y el valor a lo que Dios ha hecho, hace y tiene preparado para nosotros. Ok. Por eso necesitamos, hermanito lindo, un paréntesis, escudriñar la escritura. Somos privilegiados, pero necesitamos alimentar nuestro espíritu a través del estudio de la palabra. Necesitamos indagar, inquirir, escudriñar. Lucas, en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Lucas tiene alguna duda de las cosas que algunos han tratado de poner en orden? ¿Lucas tiene alguna duda del mensaje que ha recibido? No tiene ninguna duda, porque dice que han sido tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas no duda de la palabra de los apóstoles y de las enseñanzas que recibió de parte de ellos. Sin embargo, me ha parecido también a mí, versículo 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas no se quedó con la seguridad simplemente de saber que lo que le estaban anunciando era verdad, sino que se dio el tiempo, la disciplina de investigar diligentemente. Los profetas escudriñaron con diligencia, indagaron. Nosotros abrimos la Biblia el domingo en el momento de la prédica. Si aquí está la marca donde quedó el lápiz el domingo pasado. ¿Cierto? Necesitamos poner un poquito más de disposición. No estoy diciendo por ustedes, por si acaso, ni en general, y yo me incluyo. Buscar cada día saber más, porque esa salvación preciosa es para nosotros. Termina el verso 4 diciendo, para que conozcas bien la verdad. Esa es la razón de las cosas en las cuales han sido instruidos. ¿Hemos sido instruidos? Sí, pero necesitamos seguir indagando, investigando, escudriñando cada día. Volvamos a Primera de Pedro. Eso era un paréntesis. Versículo 13 comienza el tercer pasaje del libro. El primero, del 1 al 2, el segundo, del 3 al 12, y el tercero, del 13 en adelante. Comienza con la expresión por tanto. Esa expresión por tanto es un conector. Por esta razón, por lo que acabo de decir, por lo que venía desarrollando, voy a decir esto otro. ¿Se entiende? Entonces, ese por tanto, ¿cuáles son las razones por lo que él va a decir, lo que va a decir a continuación? Si vamos al contexto inmediato, porque la salvación que los profetas hablaron es para nosotros, porque los ángeles anhelan y desean mirar eso, porque Cristo padeció, sufrió y después de eso vienen glorias. Pero si extendemos un poco más el contexto, podemos decir porque hay una salvación que está preparada, porque hay una herencia que está reservada, porque tenemos una esperanza viva, porque Dios nos ha elegido, porque Dios nos ha santificado y porque Dios ha hecho un pacto con nosotros. Por esa razón, por tanto, ¿se entiende? Del versículo 13 en adelante, Pedro va a comenzar a desarrollar
o hablarnos acerca de cómo nosotros debemos vivir esta vida en función de lo que Dios ha hecho, hace y tiene preparado para nosotros. Pasa de darle ánimo con todo lo que el Señor ha hecho por ellos y tiene preparado para ellos, para decirle ahora, si ustedes quieren disfrutar de ello, tienen que desarrollar sus vidas de esta manera. ¿Qué tienen que hacer ellos? Versículo 13. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios espera, el Señor espera, anhela, desea que nosotros desarrollemos nuestras vidas, aún en medio de las aflicciones, en respuesta a lo que Él ha hecho y tiene preparado para nosotros. Primera cosa, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. Y usted quizás puede preguntarse en esta hora, ¿y qué es eso? ¿Cómo es que ciño los lomos y mi entendimiento? ¿A qué se refiere Pedro con eso? En aquel tiempo, ¿cómo se vestían? Con largas túnicas. La expresión ceñir los lomos tiene que ver con el hecho de que ellos, para poder ir a la batalla, tenían que amarrarse un cinturón en el que se apretaban y se recogían las túnicas para poder tener libertad de moverse y poder ir a la batalla sin ningún estorbo. Lo interesante es que Pedro usa esa figura para hablar de nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos quitar, sacar de nuestra vida y de nuestra mente todo aquello que sea un estorbo y que no nos permita desarrollar nuestra vida tal como Dios quiere. Hay cosas que lastimosamente tenemos que cortar. Hay cosas que lastimosamente nosotros tenemos que dejar porque representan un estorbo en cuanto al desarrollo de mi vida cristiana. No puedo ir a ganar la batalla con mi mente llena de estorbos. Por eso en el capítulo 2 va a decir, desechando, versículo 1, hay cosas que nosotros debemos desechar. Y la palabra desechar tiene que ver con quitarse y enviar lejos. Sacar. Pero son cosas que solamente usted y yo conocemos. Usted sabe que puede estar siendo un estorbo en cuanto al desarrollo de su vida cristiana. Solamente usted sabe que puede estar siendo un obstáculo en su mente para poder vivir la vida como Dios quiere. No es mi trabajo ni mi deseo señalar a nadie. Todos necesitamos cada día ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Mente sin estorbos, sin obstáculos que puedan servir a Dios por libertad. Amén. Amén. Después va a decir, ser sobrio. ¿Qué es la sobriedad? Se habla mucho acerca de la sobriedad en la Escritura, pero muchas veces nos cuesta definirla. ¿Qué vendría siendo lo contrario a sobrio? Ebrio. ¿Cómo es una persona ebria? No tiene sus 5 sentidos, no tiene control, se atreve a decir lo que no dice con buen y sano, porque no controla. El llamado que hace Dios es a desarrollar nuestras vidas, viviendo vidas bajo el control de Él. La sobriedad tiene que ver con vivir vidas bajo su control, tener nuestros 5 sentidos bajo control. Pero no está pensando Pedro aquí, por si a usted se le ha venido a la mente, en borracheras o en vidas desordenadas. En el contexto, ¿cómo deben ellos vivir vidas
bajo control. Están sufriendo injustamente. Están padeciendo. Les están haciendo daño. ¿Qué harías tú si a tu hija le hacen daño? ¿Cómo reaccionarías? Se enojarías, ¿cierto? Y quizás irías a hacer justicia por tu mano. Y eso podría ser que salgas de control. ¿Cuántas veces perdemos el control? Porque se nos dicen cosas que no nos gustan y explotamos. Porque nos hacen cosas que nos parecen injustas y reventamos. En todo sentido y en todo ámbito, pero en el contexto inmediato tiene que ver con el desarrollo y la respuesta a lo que ellos están viviendo. Dios espera que ellos puedan vivir vidas bajo control. ¿Y por qué es tan importante la sobriedad? ¿Qué dice el 4:7? Mas el fin de todas las cosas es sed pues sobrios y velen en oración. El llamado que hace Pedro es a desarrollar vidas sobrias, despiertos, atentos, bajo control, bajo el control de Dios. En el capítulo 7, versículo 6, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, ¿por qué es necesario desarrollar vidas bajo control? Sed sobrios y velad. Y hay una razón importante, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Sabe a quién se va a devorar? Aquel que no viva una vida bajo el control de Dios. Amén. ¿Se entiende? Entonces el llamado que hace Dios a través de Pedro es a vivir vidas sobrias. Podríamos extender un poco más la idea. Si vemos la segunda carta de Pedro, también va a hablarnos mucho acerca de la sobriedad. Versículo 11, capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Voy a buscar por aquí está. Por eso hace falta el apunte. Dice. Bueno, en la segunda carta, lo voy a dejar de tarea para mí y para ustedes, habla mucho también acerca de la soledad en relación a la venida del Señor. Debemos vivir nuestras vidas esperándolo, desarrollando nuestras acciones bajo el control de Dios. Volvamos al capítulo 1, versículo 13. Sed sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios espera que nosotros vivamos nuestra vida esperándole por completo. Y hay algo interesante allí, porque muchas veces creemos que el hecho de saber que viene es lo mismo que estarlo esperando. Y son dos conceptos distintos. Aquel que está esperando a alguien se prepara con anticipación y tiene todo listo para el momento que la persona va a llegar. Me pasaba que iba a estudiar con unas hermanas en una plaza, creo que llaman aquí en México, donde venden verduras, frutas y eso. Y ellas me decían a las 5 de la tarde, hermanos, porque durante la mañana y parte de la tarde hay mucho trabajo. Ok. Yo llegaba a las 5 de la tarde y ellas todavía estaban
comiendo, arreglando, terminando de trabajar. No está mal. No estoy juzgando a los hermanos bajo un consejo. Pero yo les decía, ustedes saben que yo vengo, pero no me están esperando. Así muchas veces vivimos nuestra vida cristiana. Sabemos que viene, pero entre tanto, hagamos algunas cosas aquí. Bueno, lo estamos esperando, ¿no? Preparemos. El Señor puede venir hoy. ¿Estás listo para irte con Él? En la segunda carta de Pedro, que ojalá en otro viaje podamos analizarla, en el capítulo 3 hay 3 grupos de personas. Y es interesante eso. Los que se burlan y no creen en la venida de Cristo, dice, desde el día que murieron nuestros padres, todas las cosas siguen iguales hasta hoy. ¿Dónde está la promesa de sostenimiento? El segundo grupo, dice el texto, aquellos que lo tienen por tardanza, creen que viene, pero lo tienen por tardanza. Y déjenme decirle una noticia. Ese grupo muchas veces somos todos nosotros. Y aquellos en el verso 11, 12 y 13 que desarrollan su vida esperando, andando en santa y piadosa manera de vivir. Entonces el Señor quiere que nosotros lo esperemos por completo. Ahora, ¿cómo lo esperamos? Versículo 14. Ya dije en la mañana el concepto de que Pedro no usa la palabra venida, sino la palabra manifestación, en el final del versículo 13. En el versículo 14, ¿cómo esperamos la venida del Señor? Como hijos obedientes. Dios espera de parte nuestra vidas en obediencia. Si ustedes ven el capítulo 1, versículo 2, que nos llena el corazón de gozo y de alegría de saber que Él puso sus ojos en nosotros y nos eligió, pero hay una palabra que determina el propósito por el cual Dios te eligió. Según el 1.2 te eligió, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para. Esa palabra para indica el propósito por el cual Dios puso sus ojos en ti. El propósito por el cual Dios te tiene aquí. Y lo que Dios espera en base a su elección por nosotros. Para obedecer. Dios espera que nosotros desarrollemos nuestra vida como hijos obedientes. Ellos ya habían obedecido, según el capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habían obedecido el Evangelio, pero no termina allí. La obediencia al Evangelio es el principio del desarrollo de una nueva vida, que debemos continuarla, desarrollando una vida en obediencia. Amén. Ok. ¿Qué hacen los hijos obedientes? Según el versículo 14. Según el versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa no os conforméis? La palabra no os conforméis, es la misma palabra que usa Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, para decir, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué le suena conformarse? A una forma. No solamente al hecho de, bueno, me conformo con lo que tengo, no. La palabra conformarse tiene que ver con seguir un modelo, un molde, tomar una forma. Lo que Pedro está diciéndole allí es, no sigan desarrollando sus vidas de la forma o siguiendo el modelo que ustedes tenían antes. ¿Y por qué razón no podemos desarrollar nuestras vidas siguiendo el modelo, el molde que teníamos antes? ¿Por qué razón? Mi pregunta no son difíciles, la respuesta está siempre en el texto. ¿Por qué? Dígalo fuerte, sin miedo.
dice el final del versículo, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra. Antes nosotros seguíamos ese modelo porque no conocíamos la palabra de Dios. Seguíamos lo que nosotros pensábamos que era bueno y desarrollábamos nuestras vidas en función de lo que nosotros queríamos hacer. Pero una vez que hemos conocido la verdad, una vez que la palabra de Dios llega a nuestras vidas, una vez que entendemos que el modelo que seguíamos no es el correcto, entonces no podemos conformarnos a seguir viviendo nuestras vidas de la misma manera. Debe haber una transformación en nosotros. El modelo para seguir ahora no es el modelo que Raúl tenía. La forma, el modelo es Cristo. A Él imitamos, a Él seguimos. Por eso cada vez que vamos a hacer algo, debemos preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Alguien está hablando mal de mí, injustamente. ¿Voy a ir a responder de la misma manera o qué haría Cristo en mi lugar? Alguien me está haciendo daño, en el contexto estoy hablando. Me obligaron a irme de mi casa, mi tierra, mi vida, lo perdí todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a responder como Raúl piensa que debe responder, pagando mal por mal? ¿O según el capítulo 3, bendiciendo a aquellos que os maldicen? Es interesante. Porque en el capítulo 3 vamos a ver que son las luchas que nosotros tenemos a diario. ¿O acaso usted cree que nadie habla mal de mí? Puede que sí. La hermana dice, no, que se ve muy blanquito. No, esa es la camisa. En mi vida hay mancha. Pero ¿cómo respondemos a ello? Siempre debemos pensar en todas circunstancias, no solamente en respuesta hacia los demás, sino en nuestra propia vida. ¿Qué haría Cristo en una situación? Tengo oportunidad ahí como contador de aumentar unos números. ¿Qué haría Cristo? Tengo oportunidad de llevarme algo al restaurante para mi casa que no me corresponde. ¿Qué haría Cristo? Tengo la oportunidad de hacerle daño a alguien que me ha hecho mucho daño. ¿Qué haría Cristo? ¿Me entiendes? Ese es el modelo. Nuestra vida tiene que ser transformada. Pero ¿sabe por qué muchas veces nosotros tenemos 20 años en la iglesia y seguimos siendo los mismos? Y hablo por mí. Según Romanos capítulo 12, donde se usa la misma palabra, la transformación viene dada por, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y la palabra transformación o transformaos tiene que ver con una metamorfosis. Dios espera que nosotros podamos cambiar, ser diferentes. Y siempre que hablamos de metamorfosis, ¿cuál es el ejemplo que ponemos? No piensen en los tamales, piensen en la metamorfosis. La mariposa, ¿cierto? Nadie puede imaginarse, si no tiene el conocimiento, que la mariposa, algo tan colorido y tan hermoso, antes de ser mariposa fue un gusano. ¿Alguien podría imaginarse eso? Solo imagínense que usted ve por primera vez una mariposa y no tiene la menor idea de nada. ¿Usted se imaginaría que antes eso tan hermoso fue un gusano? Nadie lo imaginaría. La transformación que Dios quiere hacer en nosotros es que cuando te vean a ti, vean a Cristo y nadie se imagine ni siquiera cómo era tu vida. Esa es la metamorfosis y el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Pero hay un gran problema, que según Romanos capítulo 12, muy bien. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro. Aquí está el problema. La renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben por qué no cambiamos? Porque no hemos renovado nuestra mente. Seguimos pensando igual. Usted puede cambiarse de color de pelo, puede cambiarse de casa, puede cambiarse de país, puede cambiar de auto, de look,
de nombre o de sobrenombre. Pero si no renueva su mente, usted va a seguir pensando y viviendo y actuando de la misma manera. La transformación es resultado de dejar que la palabra de Dios comience a renovar nuestra mente. Si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mentes renovadas por el Señor, vidas transformadas. Así actúa el Señor. Pero no nos la puede renovar si nosotros no dejamos que la palabra de Dios obre en nuestra vida. Y volvemos al punto importante de que es escudriñar la Escritura. Porque solamente a través de eso nuestra mente va a ir cambiando los conceptos y los moldes que tenemos arrastrando desde hace 37 años. ¿Se entiende, cierto? Volvamos a 1 Pedro porque se me acaba el tiempo. No tarda en sonar esta mañana. Esta mañana sonó y dije, bueno, ese fue un regalo, hermano, para que decirme, se acabó. 1 Pedro capítulo 1, vamos ahora, terminamos con el versículo 14. Vamos al versículo 15. Comienza diciendo sino, y hay un contraste marcado y fuerte con el final del versículo 14, principio del versículo 15. No nos conformamos al modelo que antes teníamos porque ya no vivimos en ignorancia, sino, por el contrario, ¿qué hacemos? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios espera que nosotros desarrollemos nuestra vida viviendo vidas apartadas para Él. Y la razón que es importante no está en la circunstancia. La razón está en lo que Dios es. ¿Se entiende? Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, no vayamos allá. ¿Cómo era la generación en la que vivió Noé? Era tanta que a Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre y se arrepintió de haberlo hecho, porque la maldad del hombre era mucha en la tierra. A propósito, no es muy distinto hoy día. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque era justo, perfecto en su generación, con Dios caminó. ¿Por qué pongo él con mujer? Porque la santidad no depende del lugar, de cómo vivan los demás, o de cómo sea la circunstancia que esté enfrentando. La santidad tiene que ver con el hecho de entender quién es Dios y cómo debo desarrollar mi vida para poder estar con Él. Según el capítulo 1, versículo 2, Él nos santificó. Lo hizo en el momento que decidimos nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Pero espera que nosotros continuemos desarrollando nuestra vida, viviendo vidas apartadas. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 2, me gusta mucho el concepto porque dice santificados, llamados a ser santos. Él nos santifica, Él nos limpia, Él nos perdona y borra todas nuestras iniquidades en el momento que decidimos nacer de nuevo. Pero después nosotros debemos trabajar en continuar nuestra vida desarrollándola en santidad, viviendo vidas apartadas para el Señor. Y la razón nuevamente está en verso 16, por escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, para terminar por hoy, solamente en estos versos, el pasaje continúa hasta el capítulo 2, no nos va a dar tiempo, voy a tener que volver. Esa es una buena noticia para mí. Según este pasaje, en los pocos versículos que pudimos ver, ¿cómo esperamos la venida del Señor? Primero, sacando de nuestra mente todo aquello que sea un obstáculo, que no me permita desarrollar mi vida espiritual de la forma que Dios quiere, siguiendo los lomos de nuestro entendimiento. Segundo, viviendo vida bajo el control de Dios, siendo sobrios. Tercero, desarrollando nuestras vidas como hijos obedientes. Cuarto,
ya no tomando la forma o el modelo que teníamos antes de conocer la Escritura, pues ya no vivimos en la ignorancia en la que estábamos. Quinto, viviendo vidas apartadas, manteniendo, luchando por mantener, desarrollando vidas santas. La razón, porque el que nos llamó es santo. En el contexto, ¿cómo pueden ellos perder la santidad? Dejando que las injusticias que están viviendo los lleven a hacer no lo que Dios es. En cada circunstancia de su vida, busque responder, ser y actuar conforme a lo que Dios es. Porque nuestra vida está basada no en lo que son con nosotros o cómo son con nosotros, sino en lo que el Señor es. Amén. Que Dios me lo bendiga.